que estamos realizando, el ciclo de los pensamientos, es una pregunta que últimamente nos hacemos la mayoría porque vienen pensamientos recurrentes, porque vienen pensamientos dispersos, porque vienen pensamientos de una manera en la que nosotros, no todos, comenzamos a observar y a llamar la atención de por qué vienen estos pensamientos y como lo hemos mencionado antes, por qué cambian mis pensamientos en la noche, cambian en el día, porque comienzo un día mal y lo termino bien, porque comienzo un día bien y lo termino mal. Y bueno, hemos estado usando esta intro que no la hemos reforzado y creo que hoy es un buen momento para hacerlo. Nuestra identidad, quién soy. Realmente yo soy lo que mis pensamientos dicen que yo soy y de eso hablo. Hay adagios como el siguiente que dice, dime de qué careces y yo te diré de qué me hablas. O dime de qué me hablas tanto y te diré de qué careces. Lo que más hablamos nosotros y repetimos son los sentimientos de carencia. Nuestras necesidades están plasmadas en nuestras palabras y somos muy pocas las personas quizás que nos llama la atención estarle observando las palabras que los demás hablan y quizás las que nosotros decimos, porque ahí vamos a encontrar realmente qué hay en nuestros pensamientos. Entonces prácticamente nuestros pensamientos están directamente relacionados con nuestra identidad. Nuestra identidad es lo que nosotros somos, pero lo descubrimos cuando nosotros lo decimos. Tenemos actitudes de pensamientos negativos, carentes, de autoconmiseración, y así vamos a encontrar una serie de pensamientos que están ahí funcionando, hablando, creando nuestra realidad y negando la verdad a la que hemos sido llamados. Por eso lo mencionábamos al principio en el gobierno de la mente, que el mensaje de Jesucristo, el mensaje de Juan el Bautista era arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos cambia cuando cambia nuestra forma de pensar. Se oye muy simple, muy sencillo, que cambiando nuestros pensamientos resolvemos todos los problemas y cambiamos nuestra realidad. Pero en realidad podríamos decir que hay un proceso intensivo, un proceso bastante extenso, y por eso estamos dedicándoles las series correspondientes para cubrir los temas, por lo menos en unas 4 sesiones, y esta que vamos en este momento en la tercera, posiblemente lo cubramos con 4 o 5 sesiones, el gobierno de los pensamientos, ya que es como la médula. Si yo cambio mis pensamientos, cambio mi mente, porque mi mente es la suma de todos mis pensamientos, como mi corazón. Entonces nosotros, para ir haciendo los cambios, porque cuando estudiemos el gobierno del corazón, vamos a estudiar los niveles de conciencia, que lo que yo hablo es lo que yo soy, es lo que yo tengo, es lo que yo atraigo, es lo que yo recibo, es lo que yo deseo. Entonces, vamos a definir la palabra ciclos. Es una serie de fases o estados por los que pasa un acontecimiento o fenómeno y que suceden en el mismo orden hasta llegar a una fase o estado a partir de los cuales vuelven a repetirse en el mismo orden. Cuando nosotros entendemos unas palabras, y aquí quiero reforzar algunos términos que vamos a estar usando, como la perspectiva cuántica, la teoría de las cuerdas. ¿Por qué es importante hoy en la actualidad manejar estos términos? Porque el principio de gobierno es que lo que tú reconoces es lo que tú puedes gobernar o desplazar. Entonces, si tú sabes nombrar algo, tú lo puedes nombrar. Por eso en algunos casos, por niveles o jerarquías, Jesús preguntaba a los demonios cómo se llamaban. Y en algunos casos, como o el caso del Gadareno, que le dice, somos legión. Entonces eso le da una instancia a uno de lo que puede hacer con la autoridad que Dios nos ha regalado.
Entonces, si nosotros entendemos esta definición, que ciclos son fases, son etapas y estados en los que va progresivamente cambiando, ya sea un acontecimiento o un fenómeno, pero que tienen el mismo orden y es repetitivo. En la escuela de Issachar y en la escuela de sueños y visiones hemos visto los números, en la importancia de entender los sueños y las visiones por el horario y la parte del conocimiento de Dios en la parte numérica. ¿Por qué los ciclos son así? ¿Por qué se repiten? ¿Por qué toda la creación y la vida misma está diseñada por ciclos y la existencia misma entre la eternidad y lo temporal interaccionan por ciclos, por interfaces? Los pensamientos funcionan totalmente igual y son la base de Dios para todo lo creado y gobernado. Cuando Jesús dice que los días de Noé van a ser repetidos en los tiempos finales como los días de Lot, está hablando de dos grupos de personas que van a ser gobernados por sus pensamientos y que van a gobernar de acuerdo a los pensamientos de Dios. Y por eso Dios juzga en Génesis 6 diciendo que ningún pensamiento de Dios hay en toda la humanidad y por eso ha decidido destruirla. Estos son los días donde Dios va a juzgar, como juzgó los días de Noé, como juzgó en ese tiempo, y las sociedades se comportaron, así se están comportando hoy, y la maldad va a llegar a los niveles tan enormes que algunos han profetizado que se enfriará la fe de algunos, pero aquellos que nos mantengamos firmes por la fe, vamos a perseverar, como dice Daniel, que el pueblo que conoce a Dios se esforzará. Y esa es la razón por la que el mensaje de Dios va a comenzar a tener cambios bastante bruscos e intencionales para que nosotros tengamos todo el conocimiento que necesitamos para comprender nuestro propósito en estos tiempos tan estratégicos y muy importantes. Las transiciones son muy clave para que nosotros entendamos el ciclo de los pensamientos. La palabra transición del latín viene de la palabra latín tránsito, que es la acción y efecto de pasar de un estado a otro distinto. El concepto implica un cambio en un modo de ser o estar. Por lo general se entiende como un proceso con una cierta extensión en el tiempo. La transición supone una especie de etapa no permanente entre dos estados. Nosotros podríamos decir que estamos en una transición. Yo hablaba hoy con una persona sobre el tema de por qué nosotros nos es tan difícil poder discutir la verdad y poderla nosotros poner en práctica. No la podemos poner en práctica en su totalidad. Si nosotros pudiéramos poner en práctica por lo menos el 50% de lo que conocemos, seríamos otras personas. ¿Cuánto de lo que nosotros conocemos lo vivimos y lo ponemos en práctica? Si somos muy duros o crueles con nosotros mismos, nos vamos a dar cuenta que es difícil transicionar, pero tampoco es imposible. Jesús dijo: al que cree, todo le es posible. Entonces la transición es muy importante, porque si nosotros sabemos de dónde venimos, dónde nos encontramos y hacia dónde vamos, tenemos las herramientas y tenemos la oportunidad de realizar los cambios que necesitamos al saber en qué fase me encuentro. Las fases son muy importantes para entenderla, en qué transición nosotros estamos cursando en este momento. Cuando nosotros hacemos un cambio en nuestra forma de pensar, hacemos un cambio en nuestra realidad hacia la verdad. Los ciclos de los pensamientos son tiempos específicos o periodos para lograr hacer los cambios pertinentes que necesitamos para cumplir en nuestro propósito. Así como vemos este arte, que hay un pez que se está saliendo de un ámbito, de una pecera hacia otra más grande, así podríamos nosotros imaginar que son los pensamientos. Cuando salen de un ámbito a otro, cambia nuestra forma de pensar y cambia nuestra realidad. Un ejemplo muy típico es las personas que salen de su país por fines económicos y que el destino típico de Latinoamérica ha sido Estados Unidos y Canadá.
Cuando ellos salen y se dan cuenta que personas con las mismas capacidades o con capacidades inferiores a las que ellos tienen logran más éxito que el que ellos tienen y comienza a cambiar. Eso es lo que pasa al pensamiento cuando comienzan a ver a otras personas que piensan diferente. Nos damos cuenta que la realidad se cambia de forma interior y no de forma exterior. Entonces el ciclo de los pensamientos están diseñados para entender e interaccionar con el ámbito en el que Dios vive y comprender nuestro origen. El Salmo 45 dice: has aumentado, Jehová Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Aquí nosotros nos damos cuenta que David está teniendo una experiencia profética. Está él relatándonos cómo son los pensamientos de Dios. Nosotros deberíamos de autodenominarnos estudiantes de las emociones y de los pensamientos de Dios, porque cuando nosotros entendemos cómo alguien piensa, nosotros podemos ser más directos y objetivos para lograr nuestros propósitos. Entonces nosotros podemos entender mejor a Dios cuando conocemos sus pensamientos. Y Jesús fue muy enfático, muy directo y muy específico al decir cuáles eran las características, los rasgos principales que Dios tenía en su corazón y en sus pensamientos. Uno de ellos es: el que no conoce a Dios no ama. Si yo digo que conozco a Dios y aborrezco a mi prójimo, no he conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Cuando yo conozco el verdadero amor de Dios, lo primero que brota en mí es compasión, fe y esperanza para los demás. No condenación, no culpabilidad. Pero muchas veces nosotros tenemos fragmentada nuestra fe, la tenemos dispersa, la tenemos particionada y estamos hablando algo que agrada a Dios en un momento y luego estamos hablando lo contrario. Y Pablo, como lo hemos dicho, lo repite en el libro de los Romanos, en la carta de los Romanos, diciendo que lo que él no quiere hacer, eso hace. Y que lo que quiere hacer, no lo hace. Entonces David aquí nos expone cómo son los pensamientos de Dios. No tienen fin. No podríamos saber con exactitud cuál fue la experiencia de David, pero haciendo un breve análisis de los salmos de David, que son muy profundos, muy especiales en una relación que tenía con Dios como padre, como hijo, y podemos ver nosotros que él alcanzó niveles que que pocos profetas habían alcanzado. Y quizás fue el único que consiguió el título de ser un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué mencionamos esto? Porque David menciona cosas que había que tener una relación íntima y profunda con Dios para que se les revele. Porque cuando los pensamientos de Dios vienen sobre nosotros, y esto es muy importante para relacionarnos, y es que Dios comienza su relación con pensamientos, poniéndolos sobre nosotros en forma de carpeta, y que sabemos que nosotros no estábamos pensando en eso cuando viene ese pensamiento. Y esa es una de las particularidades que tenemos que detectar, que si yo no estoy pensando en este momento en algo que no está en la secuencia de lo que yo estoy diciendo y pensando, es por lógica que Dios me está diciendo algo por medio de un pensamiento. Los pensamientos son una comunicación básica, pero que también de mucha extensión de conocimiento que Dios nos regala. Y una comunicación con el timbre de voz es una comunicación que ya trasciende, naciendo del timbre de voz, de nuestra propia voz, a un timbre de voz que represente la figura de autoridad que Dios tiene con nosotros en nuestra vida, parecida a la de un padre, un maestro o una persona que tenga figura de autoridad sobre nosotros. Entonces, David tiene una llave dentro de sus llaves del reino que Dios le regala,
que él tenía la pasión de compartir sus experiencias, y eso creo que lo deberíamos de hacer todo, y esta es la razón de estos estudios y entrenamientos. Dice David: si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Hay dos motivos con los que nosotros debemos de comunicar las revelaciones y lo que Dios nos dice. Una, para que otros conozcan a Dios, y otra de la que nos debemos de cuidar de nosotros mismos es que no sea una motivación de buscar reconocimiento o vanagloria. Entonces, David tiene la motivación de que otros conozcan a Dios como él lo está conociendo. Esa es la razón por la que David es procesado intensamente como rey de Israel para unificar Israel en sus 12 tribus, porque él iba a llevar el conocimiento y la revelación de Dios a todo un pueblo con una cultura de adoración, como lo fue el tabernáculo de Moisés, reformado desde una perspectiva profética de adoración como la de David. Y se le llama ahora el tabernáculo caído de David, que está profetizado que va a ser restaurado. Entonces, una de mis oraciones y una de las invitaciones que yo les hago a cada uno de ustedes es que esta noche, con lo que aprendamos, podemos orar que los pensamientos de Dios se den a conocer a nosotros, y se van a dar a conocer, que nos dé la revelación y la sabiduría para entenderlos y luego para que nos gobierne. Ahí tenemos nosotros el símbolo del infinito, que es el número de la eternidad, el número 8, con el Padre de las Luces iluminando mi identidad. ¿Quién soy yo? Y esa es la razón por la que Pablo dice a los corintios, hablándole las cartas de amor: ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara, y ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. El amor es la fuerza que gobierna toda la creación. Si el enemigo pudiera cambiar todo lo que es el concepto del amor, él lo haría, pero no puede, solamente lo puede distorsionar, porque él tiene que venderle a los personajes, a las personas que se queden en este mundo después del arrebatamiento, les tiene que vender todas las mentiras y la falsedad con respecto a los conceptos del amor de forma torcida. Si ustedes se fijan, el amor en esencia no cambia, solamente es torcida. ¿Cómo? Nos dicen que es bueno y que es malo. Jesús dijo que en los tiempos finales se le llamarán a las cosas buenas malas y a las malas buenas. Entonces nos están enseñando a amar a los animales, que hay que cuidarlos, y eso me parece bien, y nos están enseñando a odiar a los seres que están en el vientre de una madre y que no tienen derecho a la vida y que solamente tienen derecho hasta que nacen, antes no. Entonces nos están enseñando de forma distorsionada qué es el amor. Entonces los pensamientos de Dios van a tener requisitos para que se unan a nuestros pensamientos, y estos pensamientos vienen fragmentados, y estos pensamientos los resume Pablo diciendo: ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. ¿Cómo éramos nosotros antes? ¿Y cuál es el plan de Dios para cada uno de nosotros aquí en la tierra? ¿Y cuál es el propósito que Dios espera para que regresemos con el premio y el galardón que se nos prometió que íbamos a alcanzar al terminar nuestro propósito aquí en la tierra? Una perspectiva profética y también cuántica es por qué los pensamientos tienen un ciclo en el día y tienen un ciclo en la noche. ¿Por qué Dios se aparece como fuego de noche, nube de día? Dice el libro de Éxodo, capítulo 13, del versículo 17 al 22. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo,
Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Yo me estaba recordando cuántas cosas he vivido en mi vida después de haber aceptado el llamado de Dios. Si yo las hubiera conocido, no hubiera tenido el valor de decidir pasarlas. Gracias al infinito amor de Dios, que nosotros no sabemos lo que nos acontece en el futuro. Esta es una de las razones por las que Dios tiene muchas restricciones de las cuales nosotros no estamos listos para administrar y gobernar, para poder transicionar. Nosotros solamente necesitamos el conocimiento de Dios revelado del momento en el que nosotros estamos cursando. Por eso dice que no les dijo lo que les esperaba, pero Moisés sí sabía que se iba a levantar Egipto y que los iba a perseguir y que ese era el plan de Dios, y que Dios le dijo muchas veces a Moisés, yo voy a endurecer el corazón de Faraón. Yo voy a endurecer el corazón de Faraón. ¿Cuántas veces nosotros esperamos que las cosas se solucionen y en vez de solucionarse se ponen más difíciles? Y llega una tras otra, y vienen los pensamientos dispersos, los pensamientos ofuscados, llenos de confusión, y nos dicen, como la voz del diablo disfrazada de nuestros propios pensamientos, no, es que Dios no te oye, no, es que a ti no te sale nada bien, no, es que buscas un negocio y no te sale, no, que esto. Y eso quiero decirles que es cíclico. Si nosotros revisamos nuestros pensamientos, vamos a ver que todas las veces que hemos estado en medio de dificultades, nosotros tenemos las mismas reacciones porque tenemos las mismas palabras y tenemos los mismos pensamientos. En el versículo 18 dice Dios, mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará. Miren, aquí se cumple varias profecías, voy a mencionar dos. Amós 3:7, que Dios no hará nada sin revelarle sus planes a sus siervos los profetas, y José era un profeta. También lo que dice el rey Josafat en el segundo libro de Crónicas 20:20, creed en Jehová y estaréis seguros, creed en los profetas y seréis prosperados. José sabía dos cosas. Una, que cuando él terminara su tiempo en Egipto, el pueblo de Israel iba a entrar en cautividad y que Dios los iba a visitar y los iba a levantar con mano fuerte. Esto nos enseña a que nosotros debemos de aprender a confiar en Dios con una solidez y una firmeza sin doble ánimo. Todas las dificultades que están diseñadas para que nosotros pasemos están preparadas para que nosotros aprendamos a entender cómo funciona la mente, el corazón y los pensamientos de Dios, y que nosotros vamos a ser transformados por medio de las visitaciones que Dios va a ir haciendo progresivamente en cada uno de nosotros, comenzando con sus pensamientos. Y haréis subir mis huesos, dice, de aquí con vosotros, y partieron de Sucot y acamparon en Etam, a la entrada del desierto, y Jehová iba delante de ellos de día, y una columna de nube para cuidarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Cuando Moisés, en Éxodo 3, recibe su llamado, ¿por qué Dios se le aparece en una zarza de fuego? Nosotros muchas veces tenemos una mente muy limitada, con poca imaginación, pero quiero regalarles esta impartición del Señor Jesús, porque Él es el autor y el consumador. Porque cada detalle y cada aparición del Señor tiene una intención específica de mostrarnos secretos y misterios.
Uno de ellos aquí es por qué se aparece como fuego de noche, nube de día. Como una maravilla, como una señal y como un milagro y todas las características que le podemos describir a esta manifestación de la gloria de Dios, lo más importante era el legado que Dios nos dejó a nosotros de entender cómo funciona la mente de Dios, cómo funcionan los pensamientos de Dios. Esto lo vamos a desarrollar porque cuando Dios comienza a darnos sus pensamientos, los comienza a ordenar y nos comienza a inquietar por qué nosotros estamos aprendiendo hoy en la actualidad cómo piensa la humanidad, cómo piensa el sistema del mundo y cómo piensa la mente de Dios para los hijos de Dios en este tiempo. Y como todo es cíclico, es muy importante que entendamos que si Dios va a actuar como actuó en Egipto, si Dios va a actuar como actuó en Babilonia, si Dios va a actuar en este momento como lo ha estado haciendo siempre, ¿por qué yo no tengo la expectativa profética de que Dios se va a revelar como el gran yo soy en mi vida? El gran yo soy es una revelación tan hermosa que yo la resumo en el hecho de que Dios puede manifestarse desde un punto tan sencillo del día a una manifestación grande y poderosa como el hecho de que las naciones vieran cómo se destruyó una potencia militar y económica que era Egipto o Babilonia. Entonces, resumiendo esta aplicación desde una perspectiva profética, los pensamientos en el día tienen un ciclo de 12 horas y los pensamientos en la noche tienen un ciclo de 12 horas. Jesús decía que el día tiene 12 horas y eso es muy importante entenderlo. Primero porque es una cultura profética y bíblica que Dios nos dejó instituida en el Antiguo Testamento y que también es una cultura oriental, ya que vimos el pensamiento oriental y el pensamiento occidental, de cómo es que la mente funciona en diferentes extremos y polaridades. Para nosotros esto es nuevo y lo respetamos y lo recibimos y lo hemos leído y escuchado muchas veces. ¿Por qué Dios tiene un orden en el día y tiene un orden en la noche? Entonces, el ciclo del día está representado por nubes y el ciclo de la noche está representado por fuego. 12 es un número de gobierno, es un número que nos enseña que cuando yo me mantengo en una secuencia sincronizada y de manera constante, yo puedo decir que estoy fusionándome con los pensamientos de Dios. Cuando nosotros entendemos el ciclo de los pensamientos, nosotros entramos en un proceso de cambio. David dice en el Salmo 121, del 5 al 8, Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha, el sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, él guardará tu alma, Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Nosotros leemos estos salmos y los encontramos, podríamos decir así como de manera poética, y de hecho los estudiosos que ordenaron los libros de la Biblia los tienen clasificados como los libros poéticos. Está el libro de Job, Salmos, Cantares, Proverbios, y realmente hay una armonía hermosa que se le llama poesía a estas palabras, pero esto va más allá de la poesía y quiero tocar estos siguientes puntos. Uno, ¿cuál es la sombra de Dios? ¿Cuál es la sombra del Omnipotente? Y yo quiero abrirles mi corazón como una persona humana que tiene quejas y que tiene lamentos. Yo le decía a Dios, Señor, no es justo que el enemigo tenga tanto poder, que tenga tantos recursos y que nosotros parecemos desválidos, parecemos como que no tenemos nada, como que el Dios en el que creemos nos ha abandonado, y yo sé que eso es falso y que es una distorsión o una dispersión de mis pensamientos. Y un día el Señor me iluminó y me reveló, por lo menos en la vida de algunos profetas, cómo es que Dios
tiene principios y leyes para impartir sobre la creación su poder a pesar de la corrupción que llegó por el pecado de Adán. Y menciono esto porque si ustedes ven el poder de cualquier tipo que el mundo tiene, es un poder que intimida, es un poder que demanda una fe sólida y expansiva, una fe inquebrantable, una fe como la de Daniel y sus compañeros, como la reina Esther decía: si tengo que perecer, perezco, porque sé a quién creo y a quién sirvo. Entonces David nos enseña en este salmo, que es muy poético, pero que tiene llaves de alto nivel de guerra e intercesión, enseñándonos por dónde son los puntos de entrada y salida, y uno de ellos, no poniéndome en modo místico, es la luna y el sol. Y esto lo hemos mencionado y lo voy a decir así rápidamente. Jueces 5:20 dice que las batallas que peleaba Débora eran desde la perspectiva de los cielos, las estrellas y las órbitas. ¿Qué es lo que tiene órbita? Todo lo que está en movimiento en el espacio, incluyendo planetas, sistema solar y constelaciones. Entonces, si pelearon desde las órbitas, quiere decir que ahí hay entradas y salidas espirituales. Por eso el ángel de Jehová le dice a Jacob: déjame, porque ya rayó el alba, se abrió el portal, tengo que salir, porque hay un lugar de entrada y hay un lugar de salida. Nosotros creemos que David se está refiriendo que también está incluido a la entrada y a la salida de nuestra casa. Y eso también es espiritualmente muy importante, pero aquí el salmista nos está enseñando cuáles son los portales que Dios usa y que también los demonios usan temporalmente, y que Dios le va a guardar de todo mal. Yo me recuerdo y lo he mencionado y lo voy a decir, porque Dios le dice a Job: ¿has sujetado tú el Orión y las Pleiades? Y yo le decía a Dios: ¿por qué le dices eso? Porque una de las preguntas de Job, después de todas sus calamidades, era ¿por qué y quiénes habían destruido a su familia y sus bienes? Si ustedes leen el libro de Job, el informante que queda vivo por instrucción de Dios para que se le informara a Job, le dice: fuego de Dios, no del diablo. Fuego de Dios destruyó la casa por las 4 esquinas. Hay detalles como las 4 esquinas cuando uno profetiza, cuando uno tiene una visitación, cuando uno tiene una experiencia, y son importantes para uno hablarles y profetizarles. Y aquí esto es como una serie que yo estoy dando de puntos para reforzar las activaciones que estamos haciendo de los ejercicios antes de dormir, inmediatamente al despertar. ¿Cuál es tu entrada y cuál es tu salida? ¿Cuál es la importancia del mes que estás viviendo espiritualmente? ¿Por qué este es el mes de la tribu de Manasés? Manasés significa olvidar. ¿Por qué este es el mes para hollar serpientes y escorpiones? Porque tú tienes que saber lo que se mueve en tu entrada y en tu salida. Y aquí hay un estatuto muy importante que el salmista dice, inspirado por el Espíritu Santo: desde ahora y para siempre. El arte que ustedes pueden ver representa al león de la tribu de Judá como la nube de día y el fuego de noche, en un símbolo de que así se mueve la eternidad por interfaces. Otro punto de refuerzo para las activaciones es la renovación de la mente en nuestro acostar y en nuestro levantar. El Salmo 139 del 1 al 3 nos enseña cómo funciona la omnipresencia y la omnisciencia de Dios. Y esto es muy importante y muy valioso para este tiempo, que nosotros aprendamos a relacionarnos con Dios por medio de estos 3 canales, que son muy importantes cuando Dios se aparece, como en el caso de Abraham. En Génesis 17, del 1 en adelante, le dice: y entonces tenía Abraham 99 años cuando se le apareció el Shaddai, el Señor Todopoderoso, y le dijo: anda delante de mí y sé perfecto. La versión NBI dice: vive en mi presencia y sé intachable. Nosotros tenemos que entender que nube de noche, nube de día, fuego de noche, tiene que ver con entradas, con salidas, con nuestro acostar,
con nuestro levantar. Mencionábamos en Gobernando el Día, en la oración de Daniel, que hay dos horarios que nosotros podemos usar, los fijos y los prefijados, de forma personal, que es cuando el sol se oculta y cuando yo me duermo. El más importante es cuando yo me duermo y cuando yo me levanto. Si yo gobierno esos dos momentos y me uno cuando sale el sol y cuando el sol se oculta, yo paso a otro nivel de gobierno. Por eso esta serie viene de gobernar el día, de gobernar la mente, gobernando los pensamientos, y luego pasamos a gobernar el corazón. Dice el Salmo 139, del 1 al 3, oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Una de las cosas para los que se mueven en los 7 montes, cuando Dios habla de los caminos, está hablando de las cosas que están sucediendo y que hacen que la sociedad sea trastornada, como el hecho del monte de las artes y el entretenimiento, los medios de comunicación. Claro, si las 4 esquinas son muy importantes. Entonces, yo quiero dejar esta revelación impartida del gran yo soy, porque Dios se encarga que los climas, los vientos, las condiciones donde tú vives están diseñadas para que tú entiendas que Dios está más cerca de lo que te puedes imaginar, y que cualquier sensación de abandono que nosotros podamos experimentar es simplemente fruto del castigo, de la desobediencia que nosotros heredamos y que continuamos practicando conforme nos vayamos limpiando, que son rechazo, dolor, abandono y sufrimiento. Estos 4 castigos principales están gobernando la mayoría de las palabras que codifican nuestra realidad y que nos mantienen sometidos en cosas que no prosperan en nuestra vida porque están dentro de nuestro corazón y salen de nuestra boca. Yo quiero reiterar que toda maldición sale de la boca y nace del corazón. Esto es muy importante para hacer los cambios, porque si no me gusta lo que me está sucediendo, si no me gustan los acontecimientos, yo tengo que cambiar mis pensamientos y rastrearlos por las palabras que salen de mi boca. Nosotros, cuando conocemos la omnipresencia y la omnisciencia de Dios, hay un detonante, hay una fe que aumenta sobre nosotros de una manera poderosa, demoledora, donde nosotros crecemos de forma agresiva, si lo podríamos decir, y violenta, y nos sentimos osados en el mundo espiritual para interponernos a cualquier obstáculo que el enemigo quiera realizar contra nosotros. Por eso el Señor Jesús dice que el reino de los cielos lo arrebatan los valientes, lo toman los valientes, o sea que se violentan. Pero hay veces y ocasiones que nosotros estamos debilitados porque no hemos entendido los pensamientos que nos gobiernan, no hemos entendido las oportunidades que Dios nos regala en el ciclo de los pensamientos para hacer los cambios pertinentes que nosotros necesitamos. El proceso del cambio que nosotros tenemos dentro de las activaciones, nosotros debemos de aprender a meditar de día y de noche. La meditación, quizás para algunas estelas de la generación nuestra, suena todavía así algo místico, a mala palabra, pero aquí tenemos varios versículos, solamente vamos a poner uno. Josué del 1 al 7 dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendes. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, de día y de noche, meditarás en él. Una de las cosas que me estuvo hablando Dios en una madrugada del domingo sobre los frutos, cuando a nosotros nos dicen
que por sus frutos los conoceréis. Nosotros como buen evangeloide decimos amén, aleluya, pero no vemos cambios. Y Dios me dijo y me preguntó, ¿cuáles son los frutos que no te gustan? Y me dice Dios, todos tus logros, objetivos, alcances que no realizas son frutos buenos y malos. Entonces, si a mí no me gusta el fruto de las finanzas, si no me gusta el fruto del matrimonio, si no me gusta el fruto en la salud, en el ministerio, ¿qué tengo que hacer? Si los pensamientos son palabras, y vamos a ver esta fórmula al final, porque es la continuación de la siguiente sesión, con la que vamos a comenzar la parte 4, porque los pensamientos se convierten en palabras y luego se convierten en hábitos y luego forman nuestro carácter. ¿Por qué es importante? Escúchenme bien, 3 instrucciones que le da Dios en la conquista a Josué y que todos nosotros necesitamos. Meditar de día no es lo mismo que meditar de noche. Dios le pudo haber puesto 13 horas al día y 14 horas a la noche, pero tiene 12 horas el día y 12 horas la noche. Y este misterio está en el libro de Apocalipsis, capítulo 4, cuando los 24 ancianos dice que están 12 a la derecha y 12 a la izquierda, y ellos ponen sus coronas porque las coronas representan el ciclo del pensamiento. Si yo quiero comenzar a gobernar mis pensamientos, yo tengo que aprovechar cada cambio de hora. ¿Por qué Jesús dice, mi hora no ha llegado? Porque cada hora tiene un diseño, tiene una ejecución, tiene un momentum para interceder, para orar y para hacer guerra espiritual. Y dice en el siguiente parte, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Nosotros no tenemos que andar inventando nada. Nosotros tenemos que hacer 2 cosas, seguir las profecías que están escritas en la Biblia y seguir las profecías personales, que son parte de las profecías bíblicas y colectivas. Pablo le dice a Timoteo, milita de acuerdo a las profecías que te han sido dadas. ¿Cuáles son las profecías que Dios ha dado sobre tu vida? ¿Qué cosas ha dicho Dios que va a hacer sobre tu nación? ¿Tú las has creído o las has creído temporalmente y las has abandonado? Dios le dice a Josué que las guarde, que te esfuerces y seas valiente. Se lo repite varias veces, y que no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Una de las bendiciones más grandes que tiene el espíritu de adopción de Dios como Abba Padre es que la mayoría de las veces que Dios llama a alguien y lo manda a hacer una tarea muy importante, siempre le dice, yo estaré contigo. Porque el primer castigo que da la esfera del miedo, que es la ausencia del amor de Dios, es el abandono. Y muchos ministros están sufriendo hoy en la actualidad porque sienten que Dios no está con ellos. Por eso es muy importante, tanto para Dios como para nosotros, que nuestra identidad sea llena del amor del Padre, diciéndonos, yo estoy contigo. Yo te quiero decir a ti que me oyes, Dios está contigo. No juzgues a Dios por las respuestas que no han llegado, por las cosas que no se han realizado, por las cosas que no te han salido bien, porque no obedece, escúchame bien, a lo que Dios te quiere decir, lo que te sucede, sino que obedece a lo que tú esperas. Por eso dice Jeremías que yo tengo pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que ustedes esperan. Si nosotros esperamos más deudas, van a venir más deudas. Si nosotros esperamos más conflictos, van a venir más conflictos. ¿Por qué Israel no esperaba castigos, no esperaba sufrimiento, no esperaba ninguna de las 10 plagas? Él esperaba su libertad, él esperaba su prosperidad, y Dios apartó un lugar geográficamente en Egipto que se llamaba Gosén. Si todo es cíclico, si todo se va a repetir, yo te profetizo que este es el tiempo que llega y viene tu Gosén sobre tu vida. Y en Babilonia Dios le dio una profecía a Jeremías y le dijo, mira, le dice,
más adelante, lo que viene será como los higos. Van a haber higos buenos y van a haber higos malos. Aplicando esta profecía desde reglas e instrucciones proféticas y hermenéuticas, podríamos decir que los higos buenos eran Daniel y sus compañeros, y los higos malos fueron todos aquellos que decidieron no obedecer y que fueron cautivos. Los mejores momentos de trascendencia que tuvo Daniel y sus compañeros fueron en cada gobierno, en Babilonia. Babilonia y Egipto aparecen en Apocalipsis porque todo ese escenario se va a repetir. Se van a repetir los ciclos del pensamiento, tanto de los malos como de los buenos. Y lo voy a repetir, por eso Daniel dice, el pueblo que conoce a Dios se esforzará. Cuando nosotros perdemos los ánimos es porque estamos siendo alejados y distanciados de la revelación que Dios nos quiere dar. El mismo principio que Dios le dio a Moisés, se lo dio a Josué, y te lo está dando a ti, y me lo está dando a mí, que yo tengo que sincronizar, que yo tengo que respetar los tiempos para orar, para interceder y para renovar mis pensamientos antes de dormir y antes de despertar, y inmediatamente al despertar. A eso se refiere a lo que le dice Dios a Josué. Josué lo había vivido en el proceso de 40 días, como sus pensamientos tenían un ciclo, y por eso fueron 40 días donde unos los renovaron negativamente, que fueron los 10 espías, y Josué y Caleb los renovaron positivamente, y salían feroces diciéndole, vamos que nosotros los vamos a agarrar como pan comido, y los otros decían que eran langostas delante de ellos. Aquí nosotros podemos entender un principio muy importante que yo desarrollé en las dimensiones de la visión, que se llama la ley de la reversión, lo que dice Joel, diga el débil, fuerte soy. Todo lo que nosotros hacemos en estos 20 minutos de activaciones en las noches y en la mañana, lo hacemos nosotros para aplicar la ley de la reversión. Nosotros tenemos pensamientos dispersos que están en desacuerdo con los pensamientos de Dios, de acuerdo a lo que dice Jeremías 29:11. Porque aquí nos enseña que Dios nos da lo que nosotros esperamos. Si nosotros esperamos escasez, vamos a tener escasez. Si nosotros esperamos un milagro financiero por medio de un préstamo de alguien o de un banco, va a venir por medio de un préstamo de alguien o de un banco. Pero si tú crees que Dios te puede prosperar, darte un negocio, bendecir tu vida de forma sobrenatural, y tú lo comienzas a pensar, y tú lo comienzas a decir, tú comienzas a ser pastoreado por el Señor, por el pastor de pastores. Y aquí quiero hacer una perspectiva global, que esta ley de la reversión nosotros la estamos viviendo en esta década del 2020 al 2029, y ustedes tal vez ya oyeron hablar de la agenda del 2030. ¿Por qué el enemigo conoce perfectamente los tiempos? Porque él no los puede usar sin alterarlos. Tiene que respetar los estatutos y la línea del tiempo, como le llaman a unos ahora, la línea sagrada del tiempo, porque no se puede violar. Entonces nosotros ahora tenemos la perspectiva de entender que se están haciendo pensamientos colectivos, pensamientos oveja o pensamientos cabra. ¿Cuántos pensamientos cabra nosotros tenemos que revertir a pensamientos oveja? ¿Por qué la gente está siendo dirigida en forma de masas a creer que no hay esperanza? Miren, yo voy a repetir las palabras que recibí de parte del Señor. Dios es un experto en derribar y destruir faraones y Nabucodonosores. No importa el presidente, la agenda y toda la organización que esté detrás de él. Dios lo hizo antes. Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre. Dios solamente necesita que alguien le crea, se ponga a la brecha como Abraham, como Ezequiel, y que repita los pensamientos de Dios, que son de paz y no de mal. ¿Cuántos de ustedes han tenido el sentimiento que probablemente a nosotros nos tocó vivir la peor etapa de nuestra vida en todo este orden mundial?
¿Cuántos han pensado que hace 20, 30 años la vida era mejor, más tranquila y más sana? Y que a nosotros ahora nos tocó vivir la maldad desenfrenada que estamos viendo. Ese es un pensamiento de mal. Ese es un pensamiento difuso, disperso, distorsionado, que el enemigo le está lanzando a las masas, especialmente a la iglesia, para que sea debilitada su fe. Es muy importante que nosotros vayamos haciendo una filtración de nuestros pensamientos, porque no vamos a recibir lo que Dios nos quiere dar si nosotros estamos en completamente desacuerdo en lo que Él dice. Si Dios dijo que te va a sanar, que te va a prosperar, que te va a bendecir y que vas a cumplir tu propósito, Dios no tiene problemas del COVID, Dios no tiene problemas con la ONU, con el FMI, con la OMS, Dios no depende de ningún sistema. Cada vez que tú lo dices, tú te sincronizas con la verdad y sales de la realidad. Entonces, dentro de este proceso del cambio, también en las activaciones, nosotros tenemos que entender cómo funciona la ley del reconocimiento. El primer paso que nosotros debemos de entender es que debemos de reconocer que todos nuestros acontecimientos son producto de nuestras acciones y que comienzan a aparecer, por más que lo intentemos evitar o nos enfademos con nosotros mismos, hasta que no vayamos a la fuente que los comanda, no vamos a ver un cambio. ¿Cuántos pensamientos nosotros heredamos de forma cultural y familiar? ¿Tienes tú ya una lista? ¿Cuántas cosas tienes que aprender a desaprender y cuántas cosas tienes que aprender a aprender? ¿Cuántas cosas tienes que definir para distinguir y aplicar la ley de la separación? Que eso no proviene y no es bíblico que tú pienses así. Una de las cosas que Dios me enseñó y que sinceramente revolucionó todo mi sistema de pensamientos es que nuestras oraciones, escuchen bien, como la iglesia occidental, nosotros muchas de nuestras oraciones son oraciones de carencia. Y una de las cosas que yo aprendí de los judíos es que sus oraciones no son de carencia, ellos tienen una identidad sólida, donde ellos han aprendido, como ellos le llaman, el Olam, el Creador, que todo lo que existe está hecho para que ellos lo tomen. Dios no tiene problemas de amnesia, de olvido. Señor, acuérdate. Los salmos aparecen porque muestran la humanidad de la persona que interceda, pero eso no representa la memoria de Dios. Dios conoce cada uno de los puntos de tu vida y de tu existencia y Él está esperando que tus pensamientos sean los pensamientos de Él y que uses los ciclos del día y de la noche para que hagas los cambios. Yo no sé cuántos porque no estoy monitoreando de forma personalizada, excepto aquellos que me abordan y me buscan y me hacen preguntas en forma privada, pero los que no lo están haciendo, háganlo. Vean las clases anteriores, cómo se gobierna el día, cómo se gobierna la noche, cómo se hacen los cambios, por qué es importante la oración antes de dormir e inmediatamente al despertar. ¿Qué pasa con nuestra mente y nuestro corazón? Cuando aprendemos a gobernar nuestros pensamientos, aprendemos a gobernar los sucesos de nuestra vida, aprendemos a gobernar nuestra mente, aprendemos a gobernar el tiempo y el día, y la realidad deja de sujetarnos y nosotros pasamos a un plano superior sobre ella. Esto es lo que va a comenzar a suceder. Si tú haces todas las cosas, y puedes ver este video las veces que quieras, repetirlo, ponerle pausa, adelantarlo, retrocederlo, hasta que se te interiorice y se te impronte este cambio, este proceso, aplicando la ley del reconocimiento. Yo no sé para cuántos es la misma experiencia, yo deduzco que es lo mismo, pero es chocante resumir que un suceso en mi vida obedece a una palabra que salió de mi boca y que nació como pensamiento en el corazón y en la mente y se sincronizaron y atrajeron el mal sobre mi vida. Esto lo podemos ver nosotros en el libro de Job, cuando Dios le dice a Satanás: has considerado a mi hijo Job, que es recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Todas estas cosas estaban sincronizadas hasta cierto punto.
después ya no. Porque él dice, si mis hijos pecaron, voy a hacer una ofrenda. O sea, él estaba pensando en el mal de sus hijos. Y ahí se cumple Jeremías, que lo que Dios le dio a Job era lo que él esperaba sobre sus hijos. No pensamientos de bien, no pensamientos de paz. Así que renunciemos a la mentalidad de víctima, renunciemos a una mentalidad carente, reconozcamos. Esta ley del reconocimiento es muy extensa. Yo la estoy resumiendo. También es aplicada en nuestras oraciones. David dice, el que encubre su pecado no prosperará. Si tú no reconoces tu condición caída de pensamientos, no van a cambiar. Dios no las va a escuchar. Dios no va a oír una oración que no cumpla los requisitos. Si tú sientes distante a Dios, si tú sientes que Dios no oye tus oraciones, ¿cuál es la llave que David usaba? Dios no rechaza un corazón que se humilla. Dice Santiago que Dios ve al orgulloso de lejos y Él se distancia del soberbio. Muchas veces nosotros tenemos ese tipo de pensamientos y por eso nuestras oraciones no trascienden. Terminamos con esta descripción, que es el inicio de la siguiente sesión. Cuidemos nuestros pensamientos porque se volverán en palabras. Cuidemos nuestras palabras porque se volverán en acciones. Cuidemos nuestras acciones porque se volverán en hábitos. Cuidemos nuestros hábitos porque forjarán nuestro carácter y nuestro ser completo. Aquí, en nuestro carácter, están los sucesos. Todo lo que no nos gusta está fundamentado en reacciones, pero nacen en pensamientos. Por eso Dios aparece muchas veces de forma específica diciendo, yo escudriño la mente y el corazón. ¿Qué escudriña? Pensamientos. Si son de bien o son de mal. Si son de calamidad o son de esperanza. ¿Cuáles son los pensamientos que tú tienes para finalizar este año? ¿Qué esperas? Algunos pueden creer que es bueno pensar que van a terminar igual. Otros pueden creer que van a terminar mal. Otro grupo puede creer que va a terminar bien. Y otro grupo puede creer que este año va a ser coronado con bienes, como dice David.